Hola amigos, bienvenidos a tu canal Psico Piccini. Yo soy Mari Carmen Piccini y hoy quiero hablarles de un tema o una situación que ha existido desde el inicio de la humanidad, pero que hace algunos años ha afectado a diversos países que han tenido crisis, guerras, situación política, económica, social, y que lamentablemente arrastra a los ciudadanos de esos países a tomar la decisión de irse de su país de origen para un país nuevo de acogida, donde poder hacer una vida nueva y tener un mejor futuro y calidad de vida. Este tema particularmente me ha afectado y me afecta porque me toca en lo más profundo, ya que yo tengo cuatro años fuera del país, de mi tierra, y pues no le voy a negar que hace unos meses atrás yo no hubiese podido hablar de este tema con ustedes ni con ninguna persona porque pues este duelo pasa por todas las fases de cualquier duelo que tenga pérdidas, obviamente. El duelo migratorio cumple fases de dolor, de negación, de resistencia, de elaboración y que es una elaboración muy exigente y hasta llegar a la esperada adaptación, que finalmente pues ese es el camino con mucha resiliencia, donde todos los que salimos de nuestra tierra queremos llegar. Esa es nuestra meta, sentirnos cómodos y sentirnos bien con las decisiones que hemos tomado en otro país, en otro lugar, que decidimos como nuestra nueva casa. Este duelo, particularmente como por ser un duelo con muchas pérdidas, o sea, tiene multifactores o muchas áreas de la vida en donde se pierde, donde perdemos, por ejemplo, pues, la familia, que es lo más importante, los amigos, el estatus social, la casa, el carro, pues nuestro trabajo, nuestra rutina, y sobre todo algo que afecta mucho y que por lo menos a mí me afectó mucho, es la pérdida de identidad, de lo que hacías, a lo que lo que creías que estabas destinado a hacer, o por lo que trabajaste por muchos años para que después tuvieses que dejarlo completamente e irte. Estos múltiples duelos hacen que este proceso sea un proceso bastante complejo y bastante duro de asumir, afrontar. Algunas personas al principio que están en este nuevo país, los primeros meses, no sienten esa pérdida, digamos, absoluta, y esos duelos tan complejos, porque están en una especie de luna de miel, conociendo lo nuevo, sobre todo en un país, si vienes de un país con tantas carencias, disfrutas de todo lo que no tenías, que creo que les ha pasado a muchos. Y, y luego, después de tanto tiempo sin oler tu país, sin ver los paisajes, sin codearte con la gente que amas, que quieres, sin verlos día a día como lo hacías antes, empieza a mermar o empiezas a toparte con esa realidad dura de desprendimiento absoluto de todo, de tener que dejar en cada fibra de tu cuerpo, tener que hacer un cambio porque te lo exige el presente donde estás. Entonces, esto va a depender siempre cuándo inicia el duelo y cómo se vive, va a depender
de cada persona, es un proceso muy individual. Hay algunos que me cuentan, que me han contado, que su proceso ha sido duro desde el primer día, desde que les ha tocado dormir en el piso, desde que tienen que comer una comida que no les gusta, o que de repente, bueno, el día a día te exige cosas tan duras como tener que sobrevivir, porque hay gente que hay personas que no llevan dinero suficiente como para tener la vida más o menos parecida a la que tenía en su país. Todas estas cosas van a depender tanto de la personalidad, del estado en que esté la persona, de los recursos con los que cuenta, y también con su fortaleza interna, con su fortaleza, con su personalidad, si es más resistente. Hay personalidades tan resistentes que prácticamente este duelo pasa desapercibido, pero está allí latente. No es que no lo vivan, es que lo viven y lo manifiestan, pero de una manera más, digamos, sublime, más, más cargada de optimismo y de menos sufrimiento. Conozco muchos casos que prácticamente al verlos dices, no tiene ningún tipo de duelo, no la está pasando mal como otros o como yo, pero no es así. Esto va a depender siempre de cada persona, de su forma de ser, de pensar, de sus sistemas de creencia. Y sobre todo hay algo muy especial en esto, que a mayor cantidad de apegos tenga la persona en su país o en su vida, va a ser mayor también el sufrimiento y va a ser más difícil aún elaborarlo, tolerarlo y decidir adaptarse al medio nuevo en el que está viviendo. Entonces, todo va a depender de la persona, todo va a ser subjetivo, pero siempre este proceso va a ser sano de vivirlo. Es decir, se tiene que pasar por este duelo, se quiera o no, porque mientras más lo evites, más te va a afectar. Sí, romper la zona de confort, dejarlo todo, hablar un nuevo idioma, vivir de manera diferente, caminar de manera diferente, porque todo cambia, todo, las necesidades, los problemas, los pensamientos. Hay muchos pensamientos recurrentes que son muy negativos y pesados. La añoranza, el extrañar a tu tierra como lo hacía Ulises, por eso también se llama síndrome de Ulises, porque es el anhelo más grande de todo el que migra, volver a su tierra y volver a lo suyo, a su lugar, a su templo, a su vida, a eso que conocía, que es que está impregnado en cada esquinita de tu ser. Entonces, siempre va a ser duro, siempre va a ser duro este proceso, pero hay algo muy bueno en esto y hay que verlo así de forma positiva, que es un proceso, no es un dictamen, no es una condena, no es cadena perpetua. Tú que estás allí, que estás pasándola mal y que de repente todas las cosas que creías que ibas a vivir en el nuevo país, pues han sido muy pesadas, negativas y frustrantes. Piensa que esto es un proceso, lo que quiere decir que tiene un inicio y tiene un fin. Y que bueno, que el transcurso de un extremo a otro es algo que tienes que trabajar día a día. Y la mejor manera de hacerlo no es que no vas a llorar, no es que vas a congelar tus sentimientos o que quizás
anestesiarte y no quieres sentir absolutamente nada. No es esto. No es esto lo que quiero que hagas o lo que te aconsejo que hagas. Es que lo vivas, pero lo vivas pensando que algún día esto va a acabar y que por fin vas a llegar a la adaptación gracias a esos logros, esas metas, ese proyecto de vida que te has planteado en esa nueva tierra, en ese nuevo país de acogida. Echar de menos todo lo que tenías está bien. Lo que no está bien y lo que no ayuda, lo que hace que el proceso sea más lento, más difícil, más frustrante, es el obsesionarse con volver, el obsesionarse con ideas que en este momento no van a poder ser. Porque bueno, quizás volver exista la posibilidad, claro que sí, claro que la hay, pero en este momento tienes que trabajar por otras cosas, porque tienes que reconstruir todo, tienes que reaprender todo y tienes que formarte en esta nueva vida. Y obviamente no se logra sufriendo, se logra luchando. Y sé que por lo menos nosotros los venezolanos tenemos ese potencial de luchar, de conseguir las cosas que queremos, de trabajar muy duro, en cualquier parte del mundo. Y tenemos tantos talentos, no solo los venezolanos, cualquier persona que se proponga, que esté dispuesto a avanzar, se arma su proyecto de vida, logra las cosas que se ha propuesto y, y todo esto, todo este proceso de sufrimiento, de que estás lejos de todo lo tuyo, va mermando, se va haciendo, se va apaciguando la tormenta y es allí cuando empiezas a sentir que por fin respiras y puedes tener una adaptación feliz, positiva en este camino. Puede ocultar y no se puede negar que desde el primer día que decidimos irnos de nuestro país, empieza a haber hay un sentimiento de ansiedad, hay muchas expectativas, hay una cantidad enorme de miedo, por muy guapo y por muy fuerte que te la des también, o sea, somos humanos y cuando llegamos a ese país donde tenemos que reaprender todo, a mí por ejemplo me ha tocado aprender el idioma, incluso cuando ya sabía ciertas cosas, se me hacía tan difícil elaborar frases y hasta ir a comprar el pan era una situación bastante engorrosa para mí y porque nos volvemos como niños. Hay una regresión. Tenemos que aprenderlo todo. Tenemos que aprender a pedir las cosas, tenemos que aprender a defendernos, tenemos que aprender a expresarnos sentimientos, tenemos que aprender a saludar, a todo. El que le toca hablar una lengua que no es su lenguaje materno, se le hace también muy difícil. Muy difícil hasta hacer amigos, relacionarse con personas, incluso la reacción que tienen otros cuando saben que tú no eres de allí, a veces es un poco, son renuentes, tú sientes el rechazo, sientes las miradas, porque te vistes diferente, hablas diferente, te peinas diferente, todo ellos lo notan, evidentemente como cuando uno veía al musiú que llegaba, y le digo musiú con cariño, porque pues en Venezuela había muchísimos extranjeros que levantaron el país, entre ellos mi familia, que siendo extranjera, por ejemplo mi padre, que es italiano, yo nunca lo comprendí, porque mi papá era diferente, tenía un acento diferente, hablaba diferente, comía diferente, veía programas
de su país, la música que escuchaba era de su país. Y yo me preguntaba, ¿por qué mi papá está aquí? ¿Por qué no estamos allá? ¿Por qué mi papá actúa de esa manera? Eh, Porque mi papá a veces yo lo notaba triste, porque le hacía falta su vida, su tierra, sus hermanos, su familia. Y ahora lo comprendo. Pero es muy importante que la persona que decida emigrar con hijos o incluso tenerlos en este nuevo país, sepa elaborar el duelo, porque este duelo puede ser transmitido de generación en generación. Cuando el niño no sabe, porque en su casa las cosas, se come arepa y sus amigos no comen arepa en el desayuno y llevan otra cosa en la lonchera. Por ejemplo, este pequeño detalle, o que su mamá siempre esté triste porque de repente no ha hablado con su familia, o que su papá le hagan falta cosas em, de su tierra y se lo cuente, o salga con historias. Esto es importante. Nosotros los adultos tenemos que ser responsables y saber eh, sobrellevar este proceso de la mejor manera, sobre todo cuando hay niños de por medio, cuando hay niños bajo nuestro cargo. Finalizar esta parte del video sobre el duelo migratorio, quiero invitarles a verlo de una manera más objetiva, menos sufrida y un poco más optimista. Sé que a veces es muy duro, las lágrimas a veces se nos acaban de tanto llorar, extrañar, sufrir y que nos vaya muy mal y nos frustramos por cosas que no podemos hacer aquí, en este nuevo lugar. Pero hagamos el esfuerzo con nuestro autoconocimiento, con nuestras habilidades sociales, cognitivas. Vamos a pensar que este duelo, que obviamente significa duelo, significa dolor, y se refiere a eso, al dolor que se siente por perder, por el vacío, porque muchas cosas nos las arrancaron, sentimos eso. Vamos a verlo de una manera resiliente y mucho más positiva. Porque tú, el que estás allí, yo con este video quiero apoyarte, quiero servirte de guía para que tú puedas sobrellevar esta situación de una manera mucho más positiva. Eh, y para el próximo video quiero hacerles ciertas recomendaciones. Aquí hay mucha tela que cortar, pero nuevamente les agradezco por el apoyo, por verme, por escucharme, por darme un espacio, un tiempito para compartir con ustedes todos estos temas que, que los hago por ustedes, y también porque la psicología es un templo, es un arte, y me gusta compartirla con las personas que realmente aprecian esa oportunidad de conectarnos aquí nosotros, en el lugar que estemos y en la situación que estemos. Se les quiere mucho.